Finalmente, el fiscal que entiende la causa decidió que irán a juicio 8 funcionarios involucrados en las muertes de los bebés en el neonatal en Córdoba. Entre ellos, este hombre, quien era el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso. Así es, Pablo. Exfuncionarios van a juicio por el caso neonatal después de que se conociera el pedido de enjuiciamiento al exministro Diego Cardoso y otros 8 imputados. El fiscal Raúl Garzón precisó cómo continúa el proceso y vamos a repasar los datos que tenemos hasta acá. Sí, vamos a repasar justamente lo que tiene que ver con las identidades y los cargos que pesan sobre los funcionarios que tenían una alta visibilidad dentro del Ministerio de Salud y sobre los cuales pesan responsabilidades. Tenemos que tener en cuenta, ya vamos a estar ampliando esto, que no es frecuente que se determinan responsabilidades para funcionarios que, bueno, para algunos estaban en la periferia. Vamos a primero hablar de la principal acusada respecto de su responsabilidad en los hechos, que es Brenda Agüero, la enfermera. Sí, que está imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso, homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa y permanece detenida en Bower desde agosto del año pasado. Recordemos que según la investigación, las cargas de pruebas que hay sobre ella son importantes, son determinantes por testimonios de padres, de víctimas y también de compañeros de trabajo. Liliana Asís, una persona que tenía una alta visibilidad dentro del área de salud en la provincia de Córdoba, era la directora del hospital. Así es, bueno, recordamos, está imputada por encubrimiento, falsedad ideológica y omisión de los deberes de funcionaria pública y se encuentra con prisión domiciliaria. ¿Por qué lo de falsedad ideológica? Porque ellos, aparentemente, según la investigación del fiscal, les habían llegado denuncias, sospechas, inquietudes de personal de que algo raro estaba pasando con la muerte de estos bebés. Y según entiende el fiscal, ellos omitieron estos datos sobre los cuales debieron haber actuado de manera inmediata. Y la domiciliaria es porque tiene su edad y está cursando una enfermedad, atravesando una enfermedad. Continuamos con las imputaciones, seguimos con los funcionarios. Ahí lo veíamos a Diego Cardoso, quien era ministro de Salud de la provincia, bueno, como uno de los principales funcionarios imputados en esta causa. Sí, y allí aparece aquella historia de las reuniones que habían tenido dentro del ministerio por lo que estaba pasando en el neonatal y también con representantes de la justicia que posiblemente habían recibido una información sobre lo que pasaba en el neonatal y también hicieron caso omiso de las denuncias. Bueno. Más implicados. Más implicados. Pablo Carvajal, exsecretario de Salud. Pablo Carvajal, lo decíamos recién. Claudia Ringelheim, ex subdirectora del hospital neonatal. Alejandro Escudero Salama, ex subdirector administrativo del hospital neonatal. Ellos imputados por encubrimiento agravado por el hecho precedente, los homicidios en serie, por su calidad de funcionario público y por omisión de deberes de funcionario público. Raúl Garzón es el fiscal que tomó estas decisiones, que también lo incluyen a Alejandro Gauto. Son personas muy importantes dentro del ministerio. Gauto, secretario legal del Ministerio de Salud. Marcela Llanover, exdirectora de Maternidad e Infancia. Y Esteban Rufín, exdirector de Hospitales de la capital. Imputados los 3 por encubrimiento. Bueno, un trabajo muy intenso el que ha desarrollado la Fiscalía, claramente un caso de este tipo, con las implicancias que tiene y tomar estas decisiones, hay que decirlo también, con una celeridad que no siempre se ve en la justicia. Los saludamos a Raúl Garzón, el fiscal que investiga la causa. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias por su tiempo. Con atención y si me permiten algunas correcciones es justo hacerlas. Sí, claro, adelante. En primer lugar, cuando usted aludió a que la falsedad ideológica, en realidad la falsedad ideológica es un delito que está relacionado a haber suscrito partidas de certificados de defunción, de modo tal, sin constarles las causas. Entonces, eso es una falsedad que tiene un grave daño en lo que es la noticia o la debida información del motivo de la muerte. Entonces, hacerlo cuando no corresponde implica falsear la verdad. Eso por un lado.
El encubrimiento está, como bien dice usted, son las figuras o las conductas de ocultación, que se van dando a lo largo y cronológicamente desde el primer hecho, van incrementándose no solamente los hechos con nuevos fallecimientos, sino con nuevos bebés que van descompensándose y van presentando diferentes lesiones. En esto tengo que aclararle que esta progresividad fue marcando lo que inicialmente puede haber comenzado como una omisión de los deberes, en esto de deber comunicar, pero no saber bien qué ocurría. Nos ponemos en los dos primeros casos del día 18 de marzo. Pero después, el conocimiento de lo que pasaba y los descubrimientos que iban haciendo se mostraban como muy elocuentes para hacerles tomar conciencia de que estaban ante hechos humanos e intencionales, y no obstante seguían sin actuar. Y esto se prolonga, no quiero extenderme mucho, pero en forma sintética le digo, al no actuar, no comunicar ante tantos avisos y llamados de alerta, esto implicaba un perjuicio para la investigación. ¿Por qué perjuicio? Porque se borran rastros y huellas que el delito va dejando. Un bebé que fallece sin saberse la causa y se autoriza su defunción por un certificado de defunción, se autoriza su inhumación. Usted pierde ese cuerpito, ese cadáver que contiene información, y eso no se pudo lograr, ¿me entiende? Y así sucesivamente con muchos otros aspectos, pero no obstante, la investigación ha podido en gran medida recuperar información y llegar a los pronunciamientos que se han llegado. Después tengo otro aspecto, si nos permite, para... Yo nunca nombro públicamente a las personas, hablo de cargos, pero allí corresponde que le haga una corrección, porque usted nombró a dos profesionales del Ministerio de Salud que no son imputados, que son la doctora Janover y Rufini. Entonces valga esta aclaración de mi parte para decirle que esas dos personas de ninguna manera están imputadas, fueron convocadas en virtud de una norma que es el artículo 80 del Código Procesal Penal, simplemente con, digamos, cobertura de defensores por si hubiese alguna autoincriminación, pero no la hubo y no han sido acusados, no han sido imputados. Muy importante. Consultarle entonces, ¿en qué instancia está la causa contra los exfuncionarios? ¿Podría efectivamente elevarse a juicio? En términos administrativos, ¿en qué escenario estamos, doctor? Mire, también le debo hacer una última aclaración y corrección. Todos los funcionarios que usted ha nombrado y por los delitos que ha mencionado es correcto. Se ha requerido su citación a juicio, pero debo hacer una importante salvedad. El único que no ha sido acusado en esta pieza acusatoria o resolución, es el ex secretario de Salud, doctor Carvajal. Y vaya la explicación de por qué no. Porque no puedo convocarlo a prestar declaración hasta este momento. ¿Por qué? Porque en ejercicio de su derecho de defensa, él hizo propuesta de un defensor que ingresaría a mi apartamento, lo rechacé ese nombramiento, y esto ha sido cuestionado en vías jurisdiccionales, es decir, ante el juez de control y la Cámara de Acusación. Actualmente, tanto el juez como la Cámara apoyaron la continuidad de la intervención de este fiscal, pero aún no está firme esa resolución que me confirma por parte de la Cámara de Acusación, de modo tal que no puedo tomarle declaración hasta que esa resolución no quede firme. ¿Me explicó? Sí, claro. En esa configuración de los hechos a la que usted arriba, tras este análisis de un tema tan complejo, tan doloroso, tan complicado, ¿cuál es su convicción íntima, personal, respecto de por qué tantas fallas, respecto de esta cadena de errores / horrores? ¿Cómo cifra eso, doctor? Mire, en primer lugar le voy a señalar que por más que todos tenemos a veces esto de la convicción íntima, no es la que fije en nuestra actuación funcional y frente a un proceso penal. Nuestras convicciones deben fundarse formalmente en la prueba. Y en base a la prueba recabada, debo señalar que he fundado mis acusaciones, o sea, las resoluciones que se han dictado en contra de estas personas. Pero, a ver, el cúmulo probatorio, si le trato de dar alguna explicación, es el que ha llevado a decirme y a decir y a afirmar
por ejemplo, si tomamos los funcionarios, que ellos fueron conociendo fehacientemente los hechos que se producían y fueron evolucionando progresivamente en numerosas alertas, que es lo que los lleva a decir a este fiscal: debieron denunciar, y no lo hicieron. Y debieron denunciar una vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sabe cuántas veces puedo seguir así? Claro. Tantas veces como diga ocurrieron los hechos. ¿Me explico? Y tan grave es esto, porque esto es una cuestión que yo creo que no sé si se ha dimensionado la gravedad de esta causa. Porque pocas veces, y lo he dicho en esta resolución, la inacción de los funcionarios y de los directivos no solamente perjudicó la investigación, la prueba y demás, sino que en alguna medida también posibilitó que ellos posteriores siguieran cometiendo. Claro. De haber actuado a tiempo, muy probablemente hubiese evitado hechos posteriores. Pero fíjese que hasta dónde llega este encubrimiento, y para que nos entendamos con claridad, porque el derecho es sentido común y debe ser claramente explicado. A posteriori de este conocimiento es como que usted va descubriendo todos los días algo que le va indicando qué es lo que está pasando frente a una situación. Y así sucedió, y les sucedió así, y es lo que he señalado en mi resolución. Usted al principio sospecha de la vitamina K, porque no sabe de qué muere un bebé. Investiga la vitamina K, y no es la vitamina K. Entonces, ¿con qué se queda? Con el bebé sin saber de qué falleció. Así de simple es. Y si me quedo con el bebé sin saber de qué falleció, ¿qué hago? ¿Espero? Bueno, parece que esperaron. Y ocurrió otras muertes y otras lesiones. Y ya no era la vitamina K, porque no era en la piernita donde se ubicaba la vitamina K. Ya era en la otra piernita. Y ya estaba el pinchazo de la vitamina K, y ya estaban los otros pinchazos que ya eran casi hasta tremendamente agresivos, elocuentes. ¿Y qué más hacía falta? Sin embargo, no acudieron. Y después siguieron sucediendo. Y después sucedió otra muerte. Y después sucedieron 2 muertes más y 2 descompensados más. Y al momento de denunciar, lo hicieron fragmentariamente. Es decir, una muerte de un bebé sin que no se sabe de qué había fallecido. Ahora yo les pregunto, mire, esto de la gente lo común lo tiene que entender. Pero a ver, después de 13 casos, ¿cómo es posible que se denuncie aisladamente un bebé que fallece y no decir en esa denuncia: fíjese, a este bebé se falleció hoy, pero ¿sabe qué, fiscal, al que le tocase? Además venimos con este problema desde hace 3 meses. Fíjese que no. Entonces, y fíjese más aún, al día siguiente falleció otro bebé. ¿Quién lo denuncia? El policía. En los hospitales, normalmente las muertes de etiología dudosa, cuantas que ocurren, van los policías que están de guardia por información de los médicos y denuncian. No parecieran ser muertes de mayor preocupación más que establecer precisamente, porque no pueden certificar su fallecimiento los médicos, pero no es algo alarmante. Bueno, de ese modo no alarmante, los días 6 y 7 de junio se denunciaron separadamente las muertes de 2 bebés. Luego, esa fiscalía que ese día tomó intervención, indudablemente, si bien ordenó las autopsias, nunca pudo haber tomado la magnitud ni la dimensión de lo que era esto. Claramente. ¿Quiere que siga? No, sí, está bien, está bien. No, termino con esto. Sí, lo escuchamos. Porque es que en esto yo me hago cargo de lo que estoy investigando y lo que estoy resolviendo. Y quiero ser comprendido porque esto es comprensible por el sentido común. Y fíjese a qué llegamos. ¿Sabe cuándo comenzó a investigar este fiscal la causa del neonatal? El día 4 de julio, es decir, un mes después de todo esto. Ahora, además de esas denuncias fragmentadas en aquel momento, además, ese mismo día, ya sospechaban de la enfermera que usted ha nombrado. Sí. Y después ya le habían puesto el nombre y apellido, y después la licenciaron entre otros, disimulándola. Y la justicia, bien, gracias, cero noticias. Claro. Y sigo, y el día 4 de julio, un ciudadano común y corriente, un ingeniero, que conoció a través de su
esposa médica, esto que venía sucediendo, con el sentido común de cualquier hombre de bien, dijo, no, pero ¿qué está pasando ahí? Y se presentó a la justicia y denunció con amplitud y aún con la variedad que podía tener, están sujetos, y presentó una denuncia y decía, señor fiscal, yo sé que, porque tengo vínculos médicos allí, que están sucediendo muertes que no tienen explicación, y que no es una, que son varias, y que han ocurrido en un par de meses. Imagínese, señor periodista, este fiscal le faltó nada más que terminar de leer la hoja para sentirse alarmado. Claro. Y ganar inmediatamente al hospital neonatal durante 3 días. Gravísima. Doctor, le agradecemos tanto el contacto y Por favor. y esta situación que la verdad plantea en los términos que usted lo hace, es impactante. No hay otra forma de escribirla. Gracias de nuevo. Un abrazo y muchas gracias a usted. Adiós, buenas noches.